Hola, hoy les vamos a hablar sobre Marie Curie y los nuevos elementos químicos. Mi nombre es Cristóbal Maturana y mi compañera Camila Ávila. Bueno, para iniciar haremos una breve pasada por lo que fue el inicio de su vida. Ella nace en Polonia, es hija de padres profesores y la menor de 5 hermanas. Durante su infancia la situación familiar y social era bastante compleja. Eh, Rusia ocupaba Polonia en esa época y la situación económica para quienes estaban en contra de esta ocupación era mucho más compleja, ya que los obligaban a tener salarios más bajos o dificultaban el ingreso de que ellos pudiesen entrar a mejores trabajos. También desde pequeña sufrió grandes pérdidas, ya que a corta edad perdió a su hermana mayor, quien era un gran referente para ella, y a sus 13 años pierde a su madre. Pero si bien ninguna de estas dos cosas influyen en sus estudios, ya que siempre destacó por ser una muy buena estudiante, con mucha capacidad para aprender y con mucha curiosidad en el área de la ciencia. A sus 15 años se gradúa como la primera en su clase, pero esto no fue suficiente para que pudiese continuar sus estudios universitarios, ya que en la época estaba prohibido que las mujeres, en Polonia por lo menos, entraran a la universidad. Entonces la única alternativa era que viajaran en el extranjero, pero la situación familiar económica no lo permitía. Entonces por esto, o no lo permitía para todas las hermanas al mismo tiempo. Es por esto que Marie entra a trabajar como institutriz con el fin de apoyar a su hermana mayor en sus estudios de medicina en la Universidad de París. Luego de algunos años, cuando Marie tenía 24 años, su hermana termina de estudiar y decide devolverle la mano apoyándola financieramente para que pueda ahora ella entrar a la universidad. Marie ingresa a estudiar licenciatura en física, termina a los 2 años como la mejor de su clase y decide inmediatamente continuar los estudios, pero ahora en una licenciatura en matemáticas. Durante este proceso conoce a Pierre, quien en un futuro se convierte en su esposo y padre de sus hijos y también su compañero en todas estas aventuras científicas que hizo a lo largo de su vida. Termina la licenciatura al año, siendo esta vez la segunda mejor de su clase. Bueno, continuando con su estudio, decide entrar a un doctorado. Al entrar a un doctorado tiene que elegir un tema para su tesis. Es en donde se enfoca en las prácticas de un científico llamado Henry Becquerel, el cual habla sobre la emisión de rayos de una muestra de uranio. Teniendo todos los recursos necesarios, decide optar por este tema, ya que su marido y su cuñado crean un electroscopio equipado con un piezoeléctrico, el cual mide pequeñas corrientes eléctricas emitidas por la ionización del aire alrededor del uranio debido a estos rayos que emitía. A esto Marie le llama radiactividad. Luego de esto, se percata de lo que es el uranio y pasa a estudiar la pechblenda, que es de donde se extrae el uranio. Y se da cuenta que la pechblenda emite mucha más radiactividad que el propio elemento. Entonces aquí es donde se pregunta por qué sucede esto. Es extraño y la única explicación es que existe otro elemento que emite más radiactividad. Bueno, y en este camino de encontrar este nuevo elemento del cual sospechaban es que Pierre, debido a los avances que demostraba Marie en su investigación, es que decide dejar de lado sus investigaciones en el magnetismo para ahora juntos buscar este nuevo elemento. Entonces, después de varios procesos químicos en los cuales ellos logran aislar este nuevo elemento, lo encuentran y deciden nombrarlo polonio en honor al la ciudad natal de Marie, que era Polonia, y un par de años más tarde logran ya de lleno sintetizar este polonio con otros procesos químicos un poco más complejos y logran ya definitivamente comprobar la existencia de este nuevo elemento. Tiempo después, ellos encuentran una emisión de rayos mucho mayor en la pechblenda. Entonces, lo que hacen es extraer el uranio y el polonio de la muestra y hacen un análisis espectral de la sustancia que tienen y se dan cuenta que esta compone mayoritariamente de bario y un elemento que nunca antes se había visto. A esto entonces le denominan el elemento como radio. Entonces, después de 4 años, y en todo ese proceso tuvieron que pasar para poder aislar esta muestra, en donde queda tan limpia que al hacer de nuevamente el análisis espectral, no hay sustancia de bario, solamente de radio.
Y por todo esto y las toneladas de pechblenda que tuvieron que analizar, es que Marie sufrió una exposición gigantesca a la radiación. Bueno, ahora hablando un poco del uso de estos nuevos elementos, tenemos que el polonio era un elemento principalmente emisor de partículas alfas. Se utilizó en la calibración de los detectores de radiación y también descubrieron que era un elemento altamente tóxico. En la actualidad hay estudios que dicen que las plantas de tabaco contienen pequeñas muestras de polonio. Es por esto que se le encarga que a la empresa tabaquera que analice muy bien esto para tratar de aislar lo que más se pueda esa muestra y que no sea tan perjudicial para las personas. Bueno, en cambio el radio se utilizó mucho en la medicina. Durante la Primera Guerra Mundial se salvaron muchas vidas gracias a este nuevo elemento. También se crea la curiterapia, la cual ataca tumores malignos, actualmente llamada radioterapia. Junto con esto se crea la técnica geofísica, se ocupa en la radiografía industrial y en señales luminosas. Y ahora avanzando un poco más al final, luego de que ya habían descubierto el radio, es que al tiempo Pierre sufre un accidente y es por esto que Marie empieza a tener un rol un poco más importante, ya que primero que todo le entregan la cátedra que impartía su esposo en la Universidad de Sorbona y se convierte en la primera mujer en impartir cátedra en esta universidad. Debido a todo su avance en la medicina con el tema de la radioterapia, es que logra obtener un lugar en la Academia Francesa de Medicina, pero el contexto de género que existía en la época sigue sin poder otorgarle un lugar en la Academia de Ciencias, ya que seguían oponiéndose a que las mujeres tuviesen más participación en esto. Así es que decide enfocar toda su fuerza en el Instituto de Radio, donde luego de 35 años de exposición a les juegan en contra y terminan por diagnosticarle leucemia con una anemia severa debido a esta exposición, lo que provoca que 2 meses después de este diagnóstico finalmente ella fallezca debido a esto. Luego de esto recibió uno de los reconocimientos más grandes, que fue para ella el Instituto de Radio pasarse a llamar Instituto Curie. También el país, luego de varios años ya más tarde, traslada los restos que tenía junto a su marido a un lugar muy importante de este país para poder descansar junto a los restos de otros personajes muy importantes de la época. Esta situación nace en base a que deciden destacarlo por su gran dedicación en la radiación y además sus aportes científicos. Por esto es que llegan a ocupar un lugar en el Panteón de París. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.